La canción sin palabras. El viento que subía desde la bahía agitaba las cortinas de la ventana abierta, dejando entrar el olor a sal y algas. A lo lejos sonaba el lamento de un faro. La casa estaba al borde del acantilado, vieja, desconchada, como si hubiese comenzado a olvidar su propio nombre. En el segundo piso, en un dormitorio en penumbra, una mujer acunaba a un niño en brazos. Sus párpados caían lentamente, su respiración se volvía más tenue. Pero ella seguía cantando, casi en susurros, de forma inconsciente, como si acabara de recordar esa melodía. Sin palabras, sin nombre, solo un murmullo circular, interminable, continuo, más antiguo que ella, más antiguo que el lenguaje. En la pared, fotografías. El bebé, los primeros pasos, risas en la playa. En la mesita de noche, un biberón con leche tibia que ella no recordaba haber dejado allí. Los ojos de la mujer estaban vacíos, pero tranquilos. La canción parecía llenarla por dentro, no con la voz, sino con la carne misma. No sabía de dónde la había aprendido, no sabía por qué la cantaba. Solo sentía que debía hacerlo, si no, él no dormiría. No él, ella. El reloj de la cocina marcó las 3:33. Una hora después, la casa se sumió en un silencio absoluto. El niño había desaparecido. No había señales de entrada forzada, ningún ruido. Solo la ventana abierta, la leve oscilación de la cortina y una pequeña huella de mano en el vidrio empañado. Los dedos encogidos, como si quisieran volver al calor, como si lo hubieran pensado mejor, pero ya era tarde. En el alféizar quedó un único trozo de papel arrancado de un cuaderno escolar. En escritura infantil y temblorosa, una sola pregunta. ¿Por qué cantaste? Y debajo una mancha, no de tinta, una lágrima, no de un niño, de un adulto. Y aún el susurro de un murmullo en lo profundo de la casa, o dentro de ella. Una canción sin palabras. Lisa O'Brien iba sentada en el autobús, mirando por la ventana empañada donde pasaban lentamente los paisajes grises de la costa norte de Terranova. Llovizna, hierba inclinada por el viento, casas abandonadas con ventanas como ojos vacíos. Todo parecía desteñido, como si hubiera soportado demasiado para seguir siendo solo un fondo. Sobre sus piernas sostenía un expediente delgado. Emma R., 6 años, desaparecida durante la noche, sin testigos, ventana abierta desde dentro, sin signos de lucha. Ya tenía 3 archivos así, niños distintos, familias distintas, pero desaparecieron de la misma forma. Coincidencia, dijo la policía. Problemas familiares, susurraban los vecinos. Solo Lisa sentía que algo no estaba bien. Demasiado silencioso, demasiado parecido. La recibió June, una trabajadora social local, mujer de unos 50, ojos inquietos y movimientos bruscos. Fue directa al grano. La madre de Emma, Caroline, está en estado de shock. Dice que oyó una canción justo antes de que la niña desapareciera. ¿Una canción? Lisa frunció el ceño. Una canción de cuna. Asegura que no sabe de dónde la recuerda, que simplemente empezó a cantarla. Luego se quedó dormida, y por la mañana, la cama estaba vacía.
Lisa sintió un nudo en el estómago. En los casos anteriores, las madres también habían mencionado música, pero esos detalles nunca llegaron a los informes oficiales. Demasiado extraño para ponerlo por escrito. La casa de Caroline olía a café, a cansancio y a miedo. La mujer estaba pálida, como si algo dentro de ella se hubiera agotado. Le temblaban las manos. No sé por qué canté. Susurró en cuanto Lisa comenzó a hacer preguntas. Fue como un trance. Sentí que había alguien ahí, no una amenaza. Consuelo. ¿Recuerda la melodía? Caroline asintió y, casi sin respirar, comenzó a tararear. Lisa no reconoció palabras, no las sabía, pero algo en esa melodía hizo que sus palmas sudaran. Ya la había escuchado. En algún lugar o en algún momento. Quizás dentro de sí misma. El archivo era tan viejo como el sistema mismo. Archivadores metálicos con olor a polvo y tiempo. Lámparas amarillas. Carpetas de cartón ordenadas por año y zona. Lisa pasó casi todo el día allí, revisando informes de desapariciones que se remontaban décadas atrás. La mayoría concluía con explicaciones comunes: fugas, divorcios, negligencia, pero en algunos casos, especialmente en pueblos costeros, se repetía un detalle. La madre cantó una canción de cuna, sin palabras, sin motivo. Lisa marcó 6 casos así, el más antiguo, de 1974. Se estremeció al encontrar en uno de los expedientes no solo el informe, sino también una cinta de cassette. En la etiqueta, escrito a mano: grabación de un sueño. Mary B. Encontró un reproductor en la sala contigua, entre viejos televisores y cintas VHS. El aparato chilló, cobró vida, y tras unos segundos de estática, se oyó una respiración. Luego, el tarareo, ese mismo. Mm, mm, mm. Pero algo no encajaba. A mitad de la grabación, una interferencia, un crujido, y la voz de una niña. Ella dijo que podía quedarme si mamá no cantaba, pero mamá cantó igual. Lisa retrocedió de golpe. El corazón le latía con fuerza. Rebobinó, volvió a escuchar. La voz era real, viva, y se desvanecía justo antes de la última nota. Antes de ir al museo local, pasó por la comisaría del pueblo. En la pared, tableros de corcho, un viejo mapa de la costa, cartas de agradecimiento descoloridas. Detrás del escritorio, el sargento Callahan, un hombre robusto con una libreta gastada y mirada vencida. «¿Me está diciendo», repitió, «que todo esto tiene que ver con una canción?» No afirmo nada, pero en 3 de los casos, las madres recordaban la misma melodía, sin palabras, justo antes de que desaparecieran sus hijos. Callahan suspiró y se recostó en la silla. «Señora, vivimos en tierra de leyendas. Aquí cada roca tiene su cuento. ¿Tiene grabaciones, huellas, testigos? No. Entonces lo único que tiene es miedo, y de eso aquí hay bastante, sobre todo entre madres». La despidió con una mirada indiferente. Lisa salió bajo la llovizna sintiendo que no solo la lluvia le pesaba sobre los hombros, sino también una soledad densa. Más tarde entró en el Museo Local de Folclore. La curadora, una anciana con chal, llamada Agnes, la escuchó con atención. «No es la primera que pregunta», dijo con lentitud. «En nuestros archivos hay una leyenda sobre una presencia que se lleva en sus surcos. Las madres la llaman ellas mismas, a veces sin saberlo, a veces queriéndolo». «¿Qué es?». Agnes la miró largo rato. «No creo que sea una criatura, es una voluntad, como el anhelo materno mismo. Busca una voz, necesita una canción». ¿De dónde viene la leyenda? Hay notas de viejos balleneros. Uno escribió en su diario: «Cuando el hielo crujió junto a la costa, escuché a la esposa del capitán cantar en sueños. Por la mañana, el niño ya no estaba, y en el agua, ni rastro, solo un sonido, como una cuna». El registro tiene fecha de 1882. Luego Agnes agregó en voz baja:
Dicen que viene con la marea, cuando la costa desaparece, o en la noche en que se congela el lago por primera vez en el año. Siempre justo cuando algo cruza un umbral. Por primera vez, Lisa no solo sintió temor, sintió atracción. Como si algo dentro de ella le susurrara: tú también puedes cantar. La casa de Jennifer Clark estaba en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Techo nuevo, fachada pintada, césped bien cuidado. Todo lucía demasiado perfecto, como si alguien intentara borrar lo que allí había ocurrido. Jennifer abrió la puerta como si ya supiera que Lisa vendría. Su rostro era sereno, pero en esa calma había algo inquietante, como en alguien que ha sobrevivido a la tormenta y ha decidido no mirar atrás. «No viene a hacer preguntas», dijo, sin invitarla a pasar. «Viene a escuchar la verdad». Lisa asintió. No sacó su libreta. Esa conversación no tenía lugar en un informe. «Sabía que él desaparecería», dijo Jennifer, mirando al vacío. Lo sentía incluso mientras cantaba. Conocí el precio, pero aún así seguí. ¿Por qué? Porque necesitaba que algo cambiara. No por él, por mí. Quería que el dolor se detuviera, el miedo, la sensación de que todo se me escapaba al mismo tiempo. Y entonces la canción llegó. La condujo al salón. En la pared, diplomas, fotos familiares, un retrato de boda. Jennifer señaló la esquina donde había una silla de ruedas. Mi esposo tenía un tumor cerebral, inoperable. Vivía entre dolores, convulsiones. Se moría, por partes. Y entonces canté. A la mañana siguiente se levantó, simplemente, sin explicación, sin diagnóstico, como si nada hubiera pasado. ¿Y su hijo? Desapareció. No grité, no lo llamé porque todo se volvió más callado. No la casa, yo, como si algo dentro de mí se hubiese apagado, para siempre, sin remordimiento, solo un silencio en el que se podía vivir. ¿Lo haría otra vez? No quiero recuperarlo, pero si tuviera que elegir de nuevo, sí, lo haría. No porque sea cruel, sino porque tenía sentido. Todo lo demás era impotencia ciega. Miró a Lisa casi con suavidad, casi con compasión. Usted también lo desea, ¿verdad? No un hijo. Lo que viene con él, peso, presencia, incluso el dolor. El dolor es prueba de que no está vacía, solo que usted aún no se lo han ofrecido. Lisa se marchó sin despedirse. En el escalón vio un cochecito de juguete, con una rueda rota. Estaba limpio, casi nuevo, como si alguien lo hubiera dejado allí hacía apenas un momento. Esa noche, Lisa no regresó al hotel. Condujo sin rumbo por las carreteras mojadas, siguiendo señales hacia el sur. No sabía a dónde iba. No estaba segura de querer saberlo. Paró el coche en un muelle abandonado. La lluvia repiqueteaba sobre el capó. A lo lejos, el mar respiraba en la oscuridad. No cantaba, no gritaba. Solo existía. Lisa apoyó la frente en el volante. Dentro de ella, algo temblaba. No era miedo, era otra cosa. Como si algo se hubiese descongelado. Recordó el día en que le dijeron que no podría tener hijos. Recordó la voz del médico, el papel en sus manos, el silencio posterior. No lloró entonces, pero ahora sí. Lágrimas densas, silenciosas. No por lo que no tuvo, sino por el espacio que ese vacío había ocupado todos estos años. ¿Y si no era necesario seguir soportándolo? Jennifer lo había dicho con claridad. El dolor es prueba de que no estás vacía. Lisa pensó en lo que implicaba cantar. No solo una canción, una decisión, una rendición. Abrió la guantera. Dentro,
Una nota vieja escrita por su hermana menor cuando Lisa la cuidaba de niña. Gracias por contarme cuentos cuando mamá no podía. Lisa la había guardado todos estos años sin saber por qué. La leyó, cerró los ojos y por un instante sintió que alguien, algo, la observaba. No con hostilidad, con expectativa. ¿Solo una vez? Susurró, como preguntando al aire. No obtuvo respuesta, pero tampoco silencio. Solo una quietud que parecía estar esperando. Regresó al pueblo al amanecer. Nadie la había llamado. Nadie la había buscado. Y sin embargo, en su buzón del hotel había una hoja doblada, sin remitente. Solo una frase, escrita con caligrafía temblorosa. Cuando cantes, que sea por necesidad, no por miedo. Lisa la dobló con cuidado y la guardó junto a la otra nota. Lisa llegó a la cabaña de June sin avisar. El bosque la rodeaba como una muralla. El cielo estaba gris, inmóvil. La puerta no tenía cerrojo. Dentro, la niña, Emma, dormía en el sofá. Respiración tranquila, una manta sobre los pies, como si nunca se hubiese ido. June la miró con ojos cansados. No sé cómo volvió, susurró. Solo apareció. Después de que dejé de buscarla, apareció. Lisa se sentó a su lado. ¿Cantaste? June negó con la cabeza. Ya no, pero sí lo hice. Aquella noche. Estaba tan rota. Me sentía inútil. Y entonces la melodía vino, como si siempre hubiera estado ahí. Lisa miró a Emma. El rostro infantil, las pestañas quietas. Un pensamiento atravesó su mente. ¿Y si desaparece otra vez? Esa noche, en su habitación, Lisa se sentó en la oscuridad. El cuaderno sobre sus piernas. En la página en blanco, escribió solo una palabra. ¿Ahora? Y entonces cantó. Una nota. Nada más. Pero bastó. En algún lugar oyó un sollozo. Luego un grito ahogado. Y supo. Alguien estaba perdiendo. Se quedó paralizada. La canción aún temblaba en su garganta. ¿Podía seguir? ¿Podía elegir? Pero ya no era una idea. Era real. Cerró la boca. Se tapó los oídos. No para evitar el canto, para dejar de oír lo que había más allá. Pasos, llantos, una voz que la llamaba por su nombre. No desde afuera, desde dentro. Cuando abrió los ojos estaba de pie. La habitación, en silencio. La hoja del cuaderno, vacía. Volvió a la cabaña. Emma seguía allí. Pero cuando Lisa llegó al pueblo, algo había cambiado. June no la reconoció. El sargento Callahan la miró como a una extraña. En el archivo su nombre no existía. Sus informes, borrados. Su historia, deshecha. Y entonces lo comprendió. Había pagado el precio. No con la niña, con su lugar en el mundo. Lisa vivía ahora en una cabaña junto al lago, donde el agua apenas se movía y los días eran todos parecidos. Nadie la visitaba. Nadie la recordaba. No era olvido. Era algo más profundo, como si nunca hubiese estado en la vida de nadie. A veces, en la noche, escuchaba cantos, ecos lejanos, flotando sobre el agua. No palabras, solo melodía. Y no respondía. Tenía un cuaderno. No escribía en él. Solo lo abría, a veces, para tocar las páginas vacías. Como quien acaricia algo que una vez estuvo vivo. La estufa sonaba suave. Afuera, la nieve caía en silencio. El mundo parecía en pausa. Y en ese silencio,
Lisa no se sentía vacía. Se sentía cierta. Como si por fin hubiera llegado al borde de sí misma y hubiera decidido no dar el paso. Un día, encontró una postal en el umbral. No tenía sello, ni dirección. Solo una frase escrita a mano. Te quedaste en el silencio. Y por eso, sigues siendo tú. Lisa la sostuvo mucho tiempo. Luego la guardó entre las páginas del cuaderno. Esa noche, no puso música, no encendió la radio, no leyó. Simplemente se acostó y cerró los ojos. Por primera vez, no esperaba que alguien hablara desde dentro. Solo escuchó la quietud, no como vacío, sino como elección. Y así se durmió.